Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. En el Real Audio en www.rtp.es, 11:07 minutos. En nuestros portales también en las diferentes plataformas. Estamos listos para compartir esta transmisión en una semana que se me ha hecho eterna. Pero antes dejen compartirles algo importantísimo. Me preguntaba Gerardo Díaz, nuestro compañero en producción, en cabina, en controles, con Marisela Basantes, y me dice, Mafer, hoy día va a estar sola. Y pues, refiriéndose que no están mis compañeros de fórmula, no está Andrés Merino, no está Doménica Tabaqui, no está Juan Sebastián Iturralde. Y en algún momento dije, ok, sí voy a estar sola, pero pensándolo mejor, no estoy sola. Estoy en buena compañía. Me recordé más que eslogan, nuestra razón de ser como medio de comunicación, acompañarlos en los diferentes horarios, con diferentes posiciones, porque vaya que aquí se puede encontrar de todo y de eso justamente se trata la comunicación y además con una programación musical fantástico. Bueno, les anticipo un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, está variado. Vamos a tener a la asambleísta Diana Velosa, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Conversaremos sobre el paro nacional por el subsidio y además sobre la ley del fortalecimiento para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También, y esto lo haremos en vivo, porque saben acá que a pesar de los problemas que existen en el país, que se acumulan, que son muchos y que nos pueden distraer en algunas oportunidades, hay que hablar también de lo que ocurre, de lo que pasa en otros sectores. Nos va a acompañar para darnos una visión de lo que ocurre Viviana Borja sobre la zona litoral del Banco de Desarrollo, de cómo se está ayudando a que puedan obtener algunos créditos. A ver, ayer, y yo sé que ya parece desfasada la información, porque esto lo comentábamos cerca de las 11 de la mañana, que se proponía el alcalde de Ibarra para hacer, un nexo entre los manifestantes y la autoridad. Yo decía y sigo sosteniendo que el diálogo es el camino, porque el Ecuador no se merece ninguna de estas situaciones. El diálogo, ojo, yo insisto en que no se trata de conceder absolutamente todo y que para ir al diálogo se necesita casi que ir con toda la predisposición a ceder. Algo que olvidaba ayer importante decir es que los deseos son legítimos. Usted puede desear, pero de ahí a que esto se convierta en una exigencia para el gobierno y para el resto de ecuatorianos hay un trecho bastante amplio. Y me refiero a cómo ha venido incrementándose las peticiones para sentarse a dialogar por parte de la CONADI. Ya el gobierno sabemos que no quiere dialogar, por lo menos así lo ha dejado claro, no con ellos, sí ha mencionado que ha dialogado con otros, pero en esa carta en la que se habla sobre un diálogo hay varias exigencias, las primeras entendibles dentro de una manifestación cuando se da sin expresiones de violencia, cambia sin lugar a dudas cuando hay daño a la propiedad pública, privada y a las personas. Y ahí la situación se vuelve diferente porque quien haya participado en un acto violento debe ser juzgado de acuerdo a lo que dice la ley. Pero entiendo la posición de ellos y pedir que las personas que han sido detenidas se queden en libertad. Esto le corresponde enteramente a la justicia. ¿En qué no comparto? En que dentro de las exigencias se ponga, por ejemplo, que no vayamos a la consulta popular. No, a usted no le compete decir eso. No es el tema. Hace que todo comience a mezclarse y le aseguro que hace que muchas personas que ven en esta marcha un punto de fuga, un punto de reclamo con el que algunos pueden participar, le pierdan esa condición. Ahora, decía yo que me iba ayer relativamente tranquila, esta reunión no se da, no por falta de... Es que ahí no me queda claro, porque ellos piden reunirse con el gobierno, van a conversar y luego nuevamente una carta también con exigencias de que sea la gobernadora con la que se sienten a dialogar. Creo que el Ejecutivo a través de los gobernadores deben empezar a hacer esos acercamientos. Entiendo que no será la figura del presidente, o sea, no creo que vayamos a encontrarnos con un año 2019 y un presidente Lenín Moreno sentado ahí. No necesariamente eso es lo que se quiere, pero de hecho a mí no me gustó ese momento.
me pareció para nada necesario. Avísenme, por favor, cuando tengamos a la entrevistada, 11:12. Y en algún momento de este programa les voy a pasar un video que me parece interesante y que es con la parte que yo me quiero quedar, porque dentro de todos los reclamos que cada uno evaluará si son justos, injustos, legales o no legales, veo un nivel de odio, de racismo, de clasismo declarado, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y del medio también. Y claro, es que también ese es Ecuador, y cada vez que tenemos este tipo de encuentros, lo que hacemos es que las heridas sean mucho más profundas. Ya la estoy viendo en pantalla, asambleísta Veloz, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, un abrazo para ustedes, gracias por este espacio y también a toda la ciudadanía que se encuentra hoy escuchando Radio Tropicana. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Se siente más liberada luego de dejar la coordinación de la bancada? Y ya No, me tendrá que decir no, en serio por qué la dejó. No ha pasado ni 2 meses. de Bueno, ya ninguna pasaron manera. 3. No, de ninguna manera. Nosotros seguimos trabajando con la misma forma comprometida desde el inicio de la legislatura, desde que soy asambleísta, que fui electa en el anterior periodo, en el 14 de mayo del 2021 hasta la actualidad, con la misma reciprocidad con el pueblo ecuatoriano, el mismo compromiso, la misma responsabilidad y trabajando siempre en beneficio de la ciudadanía de nuestro país y sobre todo de mi provincia, Santo Domingo de los ¿Qué se Áchiz. pierde dejando la coordinación? Absolutamente nada. Creo que es el momento también que puedan ir los compañeros que están ahora en este nuevo periodo de la Asamblea Nacional aprendiendo aún más las técnicas de procedimiento parlamentario, el día a día dentro de la legislatura, porque es distinto a lo que se ve por fuera de los medios de comunicación y de las redes sociales, el poder ir construyendo también nuevos cuadros, nuevos liderazgos, como anuncié en el mensaje que agradecía a todos mis compañeros de bloque, tanto de este periodo como de los dos anteriores, es que uno termina un periodo con la satisfacción de ir construyendo nuevos liderazgos, nuevos cuadros, nuevas voces críticas que vayan formando la bancada de la Revolución Ciudadana, porque también hay que recordar que este es nuestro último periodo en la legislatura y que por lo tanto se necesita ir siempre renovando y hacer este recambio generacional dentro del mismo bloque. Ya, y esa será la última pregunta porque la deseo hacer y conocer, no estaba pautada, pero Tranquila. así es. Pero usted se va en un momento difícil. O sea, se va en un momento en el que son minoría definitivamente a pesar de tener una representación, en un momento en que como que se desgranan y se vuelven a unir, en un momento donde no existen dentro del Parlamento, digamos, en la exposición ni tampoco en conseguir objetivos. Los deja abandonados en el momento complicado, Viviana. No, de ninguna forma, no he dejado abandonado al bloque de la Revolución Ciudadana, sigo allí con ellos, trabajando, guiando a cada uno de mis compañeros, al nuevo coordinador también de la bancada y como también manifesté en el texto de agradecimiento, siguen contando con mi voz crítica, siguen contando con mi trabajo, siguen contando con mi equipo, siguen contando también con mi voz, que incluso es incómoda dentro de la legislatura en cada una de las intervenciones y que a veces nos encontramos en estas confrontaciones que el presidente de la legislatura no quiere dar paso a mis intervenciones para poder incluso ir haciendo análisis tras análisis y haciendo conocer también a la ciudadanía sobre las equivocaciones diarias que se cometen en el manejo de la Asamblea Nacional. Estoy allí con mis compañeros, estoy con cada una de las personas que buscan siempre estar cercanos con esta asamblea, pero sobre todo con la bancada de la Revolución Ciudadana haciendo equipo y como también manifesté, hay hoy un bloque más cohesionado, más unido. Recordemos que la mayoría de asambleístas de este nuevo periodo son nuevos y tienen que ir aprendiendo y sigo junto a ellos y sigo también presidiendo la Comisión de Niñez y de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional y seguimos Okay. fiscalizando distintos temas y estamos próximos también a sacar varios informes, incluso en los temas de los neonatos. Viviana, ¿están aprovechando usted el momento político para decirle, solidarizarse con este paro? Mire, el país está atravesando un momento muy doloroso, usted lo acababa de mencionar, hay muchas heridas sociales que deben ser sanadas. Yo tengo un criterio muy personal, el país necesita reconciliación nacional, necesita tener un pacto de paz, el país necesita abrazarse entre hermanos, necesita sanar estas heridas que hay entre el tejido social ecuatoriano y también acabar con este racismo que cada día
sigue alimentando y sigue polarizando el odio y la división y este enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Y por eso incluso toda mi solidaridad con quienes en este momento están siendo víctimas, están siendo perseguidos también, criminalizados, judicializados, como Noelia Ochoa de la Universidad de Cuenca, que ha sido notificada con el inicio de un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por haber salido en una protesta pacífica para defender Quinzacocha, o como las señoras que el día de ayer también en la provincia de Azuay, si no estoy equivocada, en Molleturo, también han sido detenidas, desconozco si ya han recobrado la libertad, pero que son personas indefensas, que son personas que están saliendo Ya, a alzar la voz porque Viviana, en este momento, en este país, les están negando las cosas básicas que vea, necesita todo ciudadano. yo soy enemiga de vivir siempre en el pasado, pero a veces lo traigo porque es importante actualizarlo. A su criterio, ¿cuándo está bien una paralización? Porque dentro de esta paralización y este reclamo hemos visto hechos violentos. Sin lugar a dudas, eso no se lo puede negar. Además, rompiendo un principio constitucional. Esa constitución de 300 años en el que es un delito la paralización de un servicio y además la interrupción de una vía. A su criterio, ¿cuándo sí es correcto hacer esto? Ahora, siempre he dicho que que la Constitución da este resguardo y este amparo constitucional a los ciudadanos para la protesta pacífica, para el derecho a la resistencia, pero también en otras entrevistas que he mantenido en varios medios de comunicación, también he condenado que haya actos de vandalismo, porque si bien es cierto, por un lado, se debe rechazar la represión y el uso ilegítimo de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza, como lo sucedido con Efraín Fuérez, pero también por otro lado, creo que debe existir igual una balanza. Tampoco se puede aplaudir o se puede permitir que exista actos de vandalismo, de paralización de servicios públicos, o que también existan agresiones a quienes son parte de la fuerza pública. Entonces, creo que por eso, insisto, en este país se necesita entrar en consenso, se necesita que el presidente de la República pueda sentarse a dialogar con todos los sectores. Y cuando hablo de todos los sectores, no estoy hablando del sector político, no, sino con la ciudadanía, con los agricultores, con el sector de la pesca artesanal, con los Pero productores, lo ha hecho. con todo el tejido social de este país. Creo que eso es lo que hoy la mayoría de ecuatorianos estamos pidiendo y exigiendo, que el presidente de la República tenga esta capacidad de escucha en un momento tan delicado y crítico por el que atravesamos. Sí, dando solamente una visión, una vista desde el otro ángulo, pues si hay acercamientos con los transportistas, mire que no se ha plegado. Estoy por aclarar lo que ocurre en Cuenca. Desde ayer se hablaba de una paralización del servicio. Pero, ¿por qué apoyar el paro? No me refiero al hecho, Viviana, sino al concepto, al mensaje. ¿No le parece que debe eliminarse el subsidio al diésel? Pero creo que el presidente ha cometido un error político, un error sociológico de fondo, pensar que previo a eliminar el subsidio al diésel, el diálogo era opcional. Creo que el gobierno, antes de haber tomado esta decisión, tuvo que haber tenido mesas de diálogo. Creo que faltaron estudios técnicos, estudios económicos, estudios de impacto real sobre la población, y el cerrar esta puerta de diálogo, ni siquiera hablo de negociación, sino cerrar esta puerta de diálogo, creo que es que quien abrió la puerta que existe en este momento estas protestas, y que el epicentro ha sido la provincia de Imbabura, porque allí incluso confluyen factores históricos de organización indígena y social, y que incluso no solamente es en la provincia de Imbabura, donde es el epicentro hoy de las manifestaciones, sino que también es un malestar nacional, Ok, porque la eliminación del subsidio al diésel no solo afecta a los transportistas, sí, como sí. mal quiere hacer creer el gobierno, sino que también terminará afectando a la cadena productiva, a los agricultores, terminará afectando a quienes transportan los alimentos, terminará encareciendo la canasta básica, y tarde o temprano terminará también existiendo alza de pasajes, porque varios municipios a través de sus alcaldes han manifestado que no asumirán esta responsabilidad de subsidio por parte del gobierno nacional. Y recordemos que la eliminación del subsidio es de forma Mm, definitiva, y que los bonos que en este momento están entregando son tan solo sí, permanentes. O sea, entiendo. que es cuando, citando como ejemplo, es como cuando un paciente tiene una enfermedad grave y va a un hospital y solo encuentra paracetamol, Sí, sí, queda clarísimo. De hecho, se nos congeló el contacto. que es de forma temporal, y que Mm, tarde o temprano va a terminar sí, incluso teniendo un estallido aún más grande de descontento ok. sobre la población. Podemos
coinciden en algunas líneas, porque se necesita un plan país, no un plan de meses. Pero, a ver, entonces, ¿por qué apoyar el paro y no apoyar el diálogo? Es que toman partido, y cuando toman partido, más cuando se ven hechos de violencia, es imposible no hacer esa correlación de que hay una RC tratando de bajarse un gobierno. La semana anterior, si Ajá. ustedes pueden escuchar mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, creo que fui de las primeras personas que dentro del debate que se dio en la legislatura le hizo un llamado al presidente de la República, al diálogo, a que se siente con todos los sectores, a que dé también demostraciones que quiere que estas cosas cambien, que quiere gobernar para la gente, que regrese a ver a la gente, que mire a los ojos a la gente, a esa gente que confió en él en las urnas, que deje de darle la espalda, porque lo que ahora sentimos es que tenemos un gobierno que está solamente implementando políticas económicas que benefician al puñado de élites oligárquicas que hoy gobiernan y conducen este país y también con las recetas del Fondo Monetario Internacional, pero no un gobierno que entiende los dolores y las necesidades de la población, porque quizá el venir de una élite o de un estrato social alto es quizá no entender lo que vive el ciudadano día a día, las madres, los padres, quienes no encuentran empleo, quienes migran, entre otros. Entonces, desde la semana anterior, al menos de mi parte, mi posición ha sido que necesita diálogo y que el presidente también entienda que se necesita resolver el conflicto, pero para resolver el conflicto no se lo hace con represión, no se lo hace con balas, no se lo hace quitándole la vida a un ciudadano como Efraín Fuérez, porque eso solo termina expandiendo el malestar que está generalizándose en toda la población. Y eso es lo que no solamente vive una provincia, sino que empieza a sentir el resto de las provincias del Bueno, país. Y eh, también hemos dicho que el presidente empiece a responder claro. sobre los intereses de la población y no sobre intereses políticos. Me quiero llevar un poco con las encuestas, aunque las encuestas son una lectura solamente de hoy, Viviana. Más del 50% de la población, según encuesta de ese datos a nivel nacional, dice que la ciudadanía se identifica con las decisiones. De hecho, casi el 50% cree en el presidente y está de acuerdo con las decisiones que ha venido tomando. Yo entiendo su posición, pero la lectura que ustedes hacen sobre la ley no necesariamente es la misma que hace la mayoría del país, que son negativas o que solamente benefician al gobierno nacional. Bueno, estamos hablando solo de una empresa encuestadora que muchas veces se Ajá. ha equivocado también en sus resultados. También hay otras empresas que han levantado datos en el que dice que hoy el presidente de la República tan solo cuenta con el 42% de aprobación y de aceptación y que por lo tanto también existe hoy un descontento porque sienten que hay un fraude democrático. Y cuando hablo de un fraude democrático es porque el presidente está incumpliendo sus promesas de campaña. El presidente ofreció no incrementar el IVA del 12 al 15% y lo hizo. El presidente ofreció que iba a mantener el subsidio al diésel y que incluso se iba a reducir el costo Ujú. del diésel, pero lo cierto es que ahora ha eliminado también el subsidio. El presidente también prometió dentro de sus ofrecimientos que no iba a dar paso a la privatización de sectores estratégicos, de sectores de la seguridad social, entre otros, y la semana anterior se aprobó un proyecto de ley que va a abrir la puerta a la privatización de la seguridad social y que incluso tiene vicios de legalidad y que también es inconstitucional. Ahí Entonces la estamos detengo. frente a un presidente que nos está engañando, o sea, y que no a los políticos, sino que engaña a los ciudadanos. Claro. Hay dos preguntas, porque ese era el segundo tema, esa ley sobre el fortalecimiento crediticio, pero que básicamente lo conocemos como fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La primera, que va en relación a la práctica legislativa. Entendía yo que se iba a presentar o se iba a demandar si era legal la votación, porque un par de asambleístas lo hicieron con la cámara apagada. ¿Eso se logró hacer o no? ¿O cabe? Nosotros vamos a, nosotros vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. De hecho, lo anuncié la semana Ujú. anterior previo a la aprobación, porque primero este proyecto de ley está inobservando lo que dispone el artículo 372 de la Constitución. Eso en lo de fondo, pero cuando hablamos también de lo de forma, tiene vicios de legalidad. ¿Y por qué? Primero, porque quien preside la legislatura cambió un reglamento en el que estableció que para las sesiones virtuales de la Asamblea Nacional, de las comisiones y quienes se conecten mediante virtualidad, tienen la obligatoriedad de tener encendida la cámara según el artículo 10 del Mm. reglamento para el Pleno y para las comisiones especializadas y permanentes y ocasionales. Número dos.
hay gente que estuvo conectada vía virtual y que no estuvieron dentro del país y por eso incluso hemos solicitado los registros migratorios. Recordemos que la ley es clara y ningún asambleísta que no sea parte de la circunscripción del exterior Puedo votar puede fuera. tener habilitado el sistema de votación virtual. Entonces, hay algunos asambleístas que no voy a adelantar nombres en este momento, pero que se conectaron de forma virtual porque no tenían los votos y porque esa fue la única forma con la que lograron Ya. poder completar los 77 Vamos, votos. vamos de fondo, porque hay dos lecturas también. Lo de la forma ha dicho que lo van a demandar la inconstitucionalidad por la forma, pero lo de fondo hay dos lecturas así muy breves, porque de esto, como nos ha ocupado tanto lo que pasa en el país, no se ha profundizado sobre esta materia. Es que es una tras otra. A ver, la primera lectura es, no se trata de privatizar, lo que están haciendo es liberar, darle la oportunidad de oxigenar el crédito y que resulte en un beneficio de cerca de 300 millones de dólares o algo así para los afiliados. La otra lectura es la que se está privatizando y se le está entregando las cuentas que no se han pagado, las que están morosas por algún tiempo, a la banca privada. Ahí hay que señalar dos elementos importantes. El primero, cuáles son las condiciones y cuáles son los objetivos de la banca privada y cuáles son las condiciones y los objetivos de la banca pública, en este caso del BIES. Y cuando hablamos de que se está abriendo la puerta a la privatización es porque también se está poniendo en riesgo el respaldo que tienen jubilados y que tienen trabajadores tanto para su vejez, sus cesantías y el futuro de sus familias y también sobre el seguro campesino. Porque cuando hablamos que se está abriendo la puerta a la privatización del BIES es porque la venta de la cartera del BIES que va a transferir una de sus fuentes de ingreso a los bancos privados, van a terminar beneficiándose ellos, los bancos privados, y además podría ocurrir que el BIES solo conserve la cartera incobrable, lo que afectaría su sostenibilidad y podría incluso correr el riesgo de cerrar esta banca pública que es un banco de los afiliados y de los jubilados. Por otro lado, obligar al BIES a aceptar operaciones de reporto implicaría que los recursos destinados a financiar préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios que se utilizan para otorgar liquidez a instituciones financieras privadas, esto puede traer también con ello arriesgar recursos que son de los afiliados, que son de los jubilados para financiar problemas de liquidez de otras instituciones bancarias e incluso para financiar problemas de liquidez que tenga el gobierno, en este caso esta proforma presupuestaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional con un gran déficit fiscal que fue inflada, que es maquillada y que el gobierno sabe que no tiene los recursos económicos para poder cumplir con la población, con los recursos que supuestamente asignaron tan solo en una hoja, en un papel y que luego será difícil poder hacer una asignación real. Pero fíjese en el verbo que usted utiliza, puede, no necesariamente es lo que va a ocurrir. ¿Cómo evitar más bien que eso pase? Porque no me está diciendo que eso va a pasar, que una vez que eso se registro oficial y comience a funcionar, no necesariamente va a pasar eso. Con esta ley hay que ser claros, no es que puede, lo van a hacer, porque esta medida desnaturaliza la función del BIES, que pasaría de ser un banco al servicio de los jubilados, de los afiliados del Seguro Social campesino, a convertirse en prestamista del sistema financiero privado. ¿Y cómo vamos a creer que el gobierno va a respetar lo que establece la Constitución, cuando el gobierno recurrentemente está inobservando lo que establece nuestra Carta Política, lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y otras normas conexas, pero además también un gobierno que a través de un proyecto de ley que ahora ha sido declarado inconstitucional, se beneficiaron, y que de esto se ha también solicitado información al Servicio de Rentas Internas, se habría beneficiado para la condonación de deudas, para la disminución de una deuda. Entonces, no hay en este momento cómo creerle a un gobierno cuya palabra presidencial se ha devaluado. Viviana, solo la última, y le pido breve porque si no me votan y me ponen multa. A ver, usted no habla, se preocupe, usted habla de lo, me vuelven a invitar. Usted habla de lo negativo, pero hablemos de lo positivo. ¿Qué pasa si yo le vendo esta cartera al banco? ¿Cuánta es la liquidez que yo puedo tener en ese momento como BIES? Mire, ni siquiera los números han sido transparentados, ni siquiera los números han sido transparentados.
y por eso le digo que aquí hay algo que esconde el gobierno y que finalmente responde a la lógica del Fondo Monetario Internacional. Por eso Ok, nosotros vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad porque los fondos del IES y del BIES son de los afiliados, son de los dele. jubilados y son de quienes son parte del Seguro Social Campesino, y ya se ha demostrado que todos los económicos urgentes que envía el gobierno no son para beneficiar a la gente, sino que Viviana. son para beneficiar a un pequeño grupo. La voy a invitar y de una vez la comprometo, no puede decir que no, a un Ya. debate, porque acá queremos escuchar las dos partes. Viviana Sí, Veloz, claro. asambleísta por la Revolución Ciudadana, le pido a mi coordinación que en el transcurso de esta semana tengamos el otro lado para que los afiliados podamos hacer contraste de la información. Muchísimas gracias a usted. Cuando ustedes gusten, para mí siempre es un gusto poder compartir con todos los medios de comunicación, incluso con los medios de comunicación que pueden ser críticos a la postura que tenemos nosotros, porque al final nadie es Ese es dueño de la nuestro verdad. Y rol. creo que, claro, y ese es Ese el es rol de nuestro rol, ustedes, y sí. ese es el rol de ustedes, cuestionar, observar e incluso poder abrir estos espacios de debate en que la ciudadanía pueda tener las dos visiones. Así que gracias por este A espacio y ustedes. comprometida de estar en el debate con ustedes. Perfecto, lo agradeceremos mucho. A ver, sí, a coordinación, alguien del otro lado para tener estas dos lecturas y luego el debate que se puede armar acá. Voy a la pausa porque si no el pobre de Gerardo me ahorca. Vamos a hacer una pausita, nos distanciamos breve. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Tiene que haber salido aprox, ¿qué les puedo decir? Tipo 8:30 puede ser de la mañana, algo 9, un nuevo proyecto de ley con carácter económico urgente. La presenta el Gobierno Nacional con el objetivo de viabilizar donaciones a Fuerzas Armadas. En el primer párrafo, el presidente Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con carácter económico urgente. Esta ley tiene por objeto establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado a Fuerzas Armadas. Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales mediante la modernización, equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos. Las donaciones podrán ser de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso. En el caso de contribuyentes naturales, darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la ley y su reglamento. Con esta decisión, el presidente Daniel Noboa reafirma que la seguridad del Ecuador es una prioridad inaplazable, pese a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del orden. A ver, eso se parece mucho, y claro, es que se la batió la Corte Constitucional en la ley de seguridad, de solidaridad nacional. Se incluía, creo que fue una de las en la parte final, de hecho, se hace mención a esto, a las donaciones que podían venir desde el sector privado y que iban a servir justamente para tener una deducción al impuesto a la renta, pero queda suspendida toda vez que la Corte Constitucional dice esa ley pues es inconstitucional. Los ecuatorianos sí, hemos sido definitivamente solidarios. Yo mantengo mi postura con respecto a esta iniciativa que tiene el gobierno nacional, que si es posible hacer las donaciones, habría que determinar qué tipo de donaciones y ser mucho más específico. Yo solamente he leído este comunicado, no he leído el proyecto de ley, así que estoy hablando desde lo que quedó, digamos, de la ley de solidaridad nacional. ¿Cuáles serían esas donaciones? ¿Cuáles serían los sectores? Si es que existe tope para la deducción, los tiempos de entrega si benefician. Pero adicional a eso, el gobierno nacional evidentemente debe rendirle cuentas a los ecuatorianos, sobre todo con el incremento de 3 puntos sobre el IVA, que iban destinados a la seguridad. Y sí, yo sé, la seguridad no solamente es la policía y los militares. La seguridad incluye aduanas, por ejemplo. ¿Cuál es la inversión que se hizo ahí? La seguridad también incluye el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la recuperación del ya llamado 3.000 veces tejido social.
pero sí necesitamos saber en qué se están utilizando los recursos de los ecuatorianos. Además, eventualmente, como lo presenta en este proyecto, sería voluntario. No, nadie te está obligando a que exista esta contribución, pero antes de tomar una en contra, que he visto que hay algunos asambleístas que dicen que votarán en contra, creo que hay que leer primero el proyecto y lo último también, en principio, rendir cuentas a los ecuatorianos sobre lo que se ha hecho con los recursos que se tienen, ya insisto, en cuanto al IVA, y además la ejecución presupuestaria de los ministerios que están relacionados con la seguridad del país, entiéndase, como los anteriores, Defensa, entiéndase, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, puede ser también Ministerio de Salud, de Educación, que esté en algún proyecto o activación específica para la recuperación de los niños y adolescentes de los sectores que son más preocupantes de nuestro país. Yo sigo mucho al doctor, porque me encanta cómo escribe, porque le mete mucho de su sarcasmo y le quita un poquito de peso a la situación, pero no a lo que dice. El doctor Felipe Rodríguez Moreno se ha lanzado una que para mí es fantástica, una columna que se llama Requisitos para ser asambleísta constituyente. Entonces, esta señora, voy a hacer un test con ustedes para ver si me lanzo o no me lanzo como asambleísta constituyente. Ya, esta es una primicia lo que voy a dar. A ver, luego de hablar sobre que no se va a referir a la constituyente, si conviene o no, él se refiere solamente a los requisitos que desde su visión se deben tener. Cada vez que usted diga sí, hace un check, se da 10 puntitos para ver cómo sale evaluado, ¿ok? Solamente para cumplir con estos requisitos sin hacer ninguna evaluación todavía de su nivel de conocimiento. Les digo en cabina que ya está mi invitado afuera, que cuando pueda que lo hagan pasar. Mientras tanto, usted y yo vamos a hacer el test para saber si nos vamos como asambleístas constituyentes. El primero, formación académica mínima. ¿Qué significa eso? Haber culminado al menos una carrera universitaria y tener al menos un título de posgrado. Entre comillas, los títulos no garantizan nada, pero por lo menos que tengan un conocimiento. Yo ahí me puedo poner que sí, me pongo 10. Ahí tengo mi título de posgrado. 2. Certificación en conocimientos cívicos y constitucionales. Y aquí comienza uno a decir no entro. Todo candidato deberá aprobar un examen estandarizado sobre derecho constitucional, derechos fundamentales, sistema de pesos y contrapesos, economías políticas públicas, ética pública y procesos legislativos. Porque claro, ser asambleísta constituyente implica redactar y votar una constitución. ¿Cómo se puede hacer sin entender la estructura del Estado? Pues yo ahí tengo 0, pero 0 completito. Vamos al tercero, experiencia laboral. Tener al menos 10 años de experiencia laboral comprobada en el sector público o privado. La Asamblea, evidentemente, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, no debería ser la primera chamba de nadie. Se legisla mejor cuando se ha tenido contacto real con la economía, con la justicia y también con la educación. Pues yo ahí, 10 años de experiencia en el sector público, y bueno, he trabajado, pero no dice de qué. Me voy a poner un 5, ¿ok? El 4 sería historial ético y de integridad. No solo ausencia de sentencias penales, sino también transparencia patrimonial, cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y familiares. Y yo ahí sí me puedo poner un 10 porque soy súper cumplidita, ¿ya? Yo misma me estoy calificando. Capacitación obligatoria. Obligatoria. Una vez electos y antes de posesionarse deberán estar obligados a participar en programas de formación ética. Le voy a decir que de plano 0, porque no pasó la primera, no tengo el conocimiento en derechos. Pero qué interesante esta lista de requisitos ampliados, que no está definitivamente en el estatuto, pero de esto se trata de tener conciencia y responsabilidad. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que usted no está preparado. Y así como yo, seguramente muchos creen que podrían, pero no deben hacerlo, porque no tienen la capacidad, porque no tienen el conocimiento y porque no estamos para experimentar. Esa es la verdad. Oiga, y puede sonar discriminatorio y puede sonar a que acá todos tenemos que participar, pero no, señores, no todos tienen la capacidad para hacerlo. Yo estoy fuera de la lista, acabo de enterrar mis deseos de ser asambleísta constitucionalista, les estoy bromeando. Solamente es un momento para que tengamos algo de reflexión y compromiso con el país. Si a usted le están diciendo que puede ser candidato a la Asamblea Constituyente porque tiene 18 años y porque está en goce de todos sus beneficios y de todos sus derechos, piénselo bien, no le haga eso al país. Si usted no está listo, sencillamente no se ponga como candidato. Háganos ese tremendo favor a quienes, si es que
los ecuatorianos el 16 de noviembre deciden ir por una consulta popular, tendrían que elegirle y pagarle su sueldo. Así que ese es el primer comportamiento ético que deben tener las personas. ¿No está listo? Háganos la caridad de que no se convierta en su primera experiencia, porque Ecuador va experimentando con 21 constituciones. Ok, nos relajamos, porque el tema va así. Viviana Borja, gerente de la sucursal zonal litoral del Banco de Desarrollo, nos acompaña. Hablaremos de premios Buenas Prácticas. ¿Cómo está usted? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mafer? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes siguen este programa, esta transmisión, y aprovecho pues para enviarles también el saludo del economista Carlos Rivera, el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Primero con conceptos. Yo siempre digo que así es más fácil entender para dónde vamos. Por supuesto. ¿Cómo se definen las buenas prácticas? ¿Y enfocadas a qué? Por supuesto, bueno, desde el Banco de Desarrollo del Ecuador tenemos buenas noticias que estamos compartiendo. El 20 de agosto se hizo el lanzamiento de la primera convocatoria de este premio denominada Buenas Prácticas, que en concreto y muy directo a la vena significa reconocer al buen ejecutor, a quien viene haciendo las cosas bastante bien, sobresalientes, reconocer iniciativas innovadoras en términos de dos aspectos muy importantes: la gestión de residuos y el fomento productivo. Okay. En virtud de eso, como mencionaba, el 20 de agosto hicimos la convocatoria, lanzamos esta categoría denominada buenas prácticas, y estamos en este momento receptando todas las propuestas de los diferentes niveles de gobierno, municipales, provinciales, juntas parroquiales y sus respectivas empresas públicas, para que presenten estas actividades, estos proyectos ejecutados con no menos de 12 meses en el marco de gestión de residuos y fomentos productivos, y esto pues les permitirá que puedan hacerse a alrededor de $400,000 no reembolsables, que se van a distribuir en nueve ganadores, pues, ¿no? Póngale pausa a los ganadores, porque primero tenemos que caminar para el premio. ¿Por qué estos dos, cómo lo puedo decir, sectores o espacios? Uno que es productivo y el otro manejo de gestión de residuos, residuos. Ok. ¿Por qué esos dos? Bueno, hoy por hoy es muy importante resaltar dentro de la economía estos dos aspectos. La gestión de residuos, entiéndase, el compostaje, el reciclaje, manejo de residuos no peligrosos, evidentemente, y la parte del fomento productivo, lo relacionado a la parte laboral, pues no, emprendimiento, turismo sostenible y demás. Todos estos aspectos son más que coyunturales y de espacios muy beneficiosos para la diferente comunidad. Entonces, desde el banco queremos premiar a estos buenos ejecutores que con sus iniciativas puestas en marcha, porque ya tienen que tener al menos 12 meses funcionando. En proyecto. No, con evidenciables, totalmente demostrable que lo que se está haciendo es una buena práctica enmarcada en estas categorías, Mafer. ¿Hay alguna desventaja para los municipios pequeños? Porque a veces estas políticas de buenas prácticas, siendo las necesarias, no resultan económicas y pues no siempre tienes todo el presupuesto como para poder hacerlo. ¿Ponen desventaja a los municipios que no tienen $800 millones de presupuesto, Viviana? No hay ninguna desventaja, porque está abierto a todas las diferentes entidades públicas de los diferentes niveles de gobiernos en estas tres categorías, pues no, buenas prácticas para los municipios y sus empresas públicas, buenas prácticas para los gobiernos provinciales y sus empresas públicas, buenas prácticas para las juntas parroquiales y sus empresas públicas. Entonces, en tres categorías que suman 9 ganadores, donde se van a distribuir los $400,000. Entonces, digamos que competimos entre mismos de iguales tamaños: juntas parroquiales con juntas parroquiales, prefecturas con prefecturas y municipios con municipios. Ya, pues no, teniendo en cuenta ciertos criterios. No es lo mismo el municipio de Daule, no es ofensa, estoy hablando de capacidad económica, de presupuesto. Lo que se está incentivando, lo que se está premiando aquí no es el tamaño del ejecutor, sino la idea como tal, desde algo micro hasta macro, en función de que tenga 12 meses vigente. ¿Y hay alguno, porque hay programas que se han sostenido por mucho tiempo, eso quizás les da una ventaja o desventaja también, dependiendo si se pueden ajustar? ¿Hay algo con lo que ustedes identifiquen más, proyectos con los que ustedes dicen, bueno, tiene una valoración adicional porque permiten una mejora exponencial para la comunidad? Ambas categorías contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de la comunidad, que es el pilar fundamental en el cual se sustenta el Banco de Desarrollo del Ecuador, y de manera pues específica la sucursal zonal del Litoral, que es la institución que represento. Pues no, hay alrededor de 9 criterios de elegibilidad que la comisión veedora de este programa, de este premio, pues va a revisar con toda la transparencia que corresponde, para poder gestionar y tener
conocer los resultados. La ceremonia, lanzar rápidamente la cuña Maffer, la ceremonia vamos primero de hasta entrada. noviembre. Primero, un poco con los tiempos. ¿Hasta cuándo puedo presentar mi proyecto? Bueno, como le mencionaba, hasta el 20 de Ya, octubre. el 20 de octubre. 2 meses para presentar las postulaciones, que están disponibles en la página web. Correcto, sí. Ah, claro, es que ya me había dicho que ya lo habían lanzado. O sea, Sí, ya sí, tengo 19 días nada más. Correcto, estamos desde el mes de, Ok. desde el mes de agosto difundiendo, estamos desde el mes de agosto ¿Y cuántos ya difundiendo. se han inscrito? En la página web hay una serie de postulaciones. En este momento no tengo el número a la mano, Ya, pero ok. los gobiernos están reaccionando y muy pendientes de presentar Hasta el 20. sus iniciativas. Viene el 20, ya se cerró la postulación. Luego, Correcto, viene la fase de evaluación y revisión de las propuestas. ¿quiénes lo hacen? ¿Van in situ? Por supuesto, hay una comisión, va a haber una comisión que va a revisar las propuestas y conforme que todo esto sea ajustable a los términos de esta categoría de buenas prácticas, se darán pues los resultados que corresponden. Ya, ¿eso te cae de sorpresa? ¿Cómo es? Te avisan que va a la comisión, documentación que debas tener para presentar. Primero, verte revisar la propuesta como tal en el documento, Ajá. descartar que se cumplan, que no se haya omitido ninguna categoría y demás. Pues no, de ahí los demás pormenores paulatinamente se van a ir revisando. ¿Qué ganan ustedes con eso? Porque visto así, pues son $400,000 que ya no tendrían. ¿Qué ganan ustedes? No, bueno, ganamos como banca pública, como banca de desarrollo, continuar colocando recursos en el mercado ecuatoriano que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas a través de este tipo de iniciativas. El banco con esta administración, a través del presidente Daniel Noboa, pues viene haciendo una gestión impecable, algo más de $480 millones aprobados en nuevos proyectos en el año 2024, la sucursal zonal del litoral con 97,5 millones, entonces en esa lead, pues estos $400,000 no reembolsables que se suman a ese tipo de iniciativas. Ya, Pues no reembolsables y puedo utilizarlos en cualquier proyecto. Los utilizan justamente teniendo en cuenta de qué va la iniciativa que están... Más que iniciativa ya está operativa. Sí, correcto. El proyecto pero que es para se está ampliar o ejecutando. mejorar ese proyecto. No es que lo puedo discrecionalmente decir, pues, 100,000 se van acá, luego para crear otro No, proyecto. claro, continuidad en eso. Y de hecho, una de las condiciones es poder replicar, que nos permitan utilizarlos como buen ejecutor, como buen embajador de la buena práctica con los demás. Me correcto. encanta, porque Sí. hay cosas que funcionan mucho y se pueden adaptar a las realidades de otros municipios y otras comunidades. Totalmente. Es el Y hecho qué de poder ahorro ser de embajadores, de energía. poder ser embajadores con los otros que tienen la misma categoría y que podamos aprender y tomar lecciones aprendidas positivas respecto a lo que se está haciendo en la gestión de residuos y fomento productivo. Viviana, usted ha sido muy completa en sus respuestas. Algo que yo haya obviado preguntar y que usted quiera aclararle a los oyentes. No, muchas gracias, Maffer, nuevamente por el espacio. Ratificarles que desde el BED estamos comprometidos con la colocación de recursos para la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto se debe indiscutiblemente pues a través de la visión del presidente Daniel Noboa, de nuestro gerente general Carlos Rivera, e invitarlos a todos los diferentes niveles de gobierno, ratificarles la invitación que se realizó desde la ceremonia de lanzamiento en Quito, que es nuestra matriz del 20 de agosto, a que postulen, nos dejen conocer sus iniciativas y que obviamente el banco está para seguir premiando estas iniciativas innovadoras, estas iniciativas que realmente son buenas prácticas, como su nombre lo indica, y que contribuyen sin lugar a dudas. Gracias, Viviana, por habernos acompañado. Me despido primero diciendo que el municipio de Quito y transportistas, ahí viene el primer encuentro sobre la tarifa del precio del transporte. Vamos a ver qué pasa con esta reunión. Y lo otro, solamente para recordar que es momento en que desde el espacio que estemos generemos algo de paz y de tranquilidad al respetar el derecho a la vida de todos. Reclamar, protestar no debería llevarte a la muerte, pero tu reclamo tampoco debe llevar a la muerte a nadie. Hoy hay dos hechos que me parece que hay que difundirlos más. El cierre de vías ha impedido que una persona que necesitaba su tratamiento de diálisis no lo haga. Y otro que me parece desgarrador, un abuelo pidiendo permiso para cruzar porque acababa de fallecer su nieto. Entonces son realidades de la paralización. El derecho a protestar, insisto, no puede irse por encima de los demás y nadie debería perder su vida por protestar. Este es el Ecuador de hoy, pero lo podemos cambiar. Diálogo, señores. 11:55, ya nos despedimos y estoy segura que nos vamos a encontrar mañana, porque somos buena compañía.
Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.